La letra de este ejercicio nos plantea la siguiente situación. Nos dice: la caja de la figura se encuentra en equilibrio. Si el módulo de la tensión que soporta la primera cuerda es de 40 newton, determina el módulo de la tensión que soporta la segunda cuerda y la masa de la caja. Bien, este ejercicio vamos a resolverlo de dos formas distintas. Lo vamos a resolver mediante trazado y lo vamos a resolver mediante cálculos. Cada uno luego decidirá de qué forma desea resolver. Primero vamos a trazar un par de ejes perpendiculares sobre quienes vamos a descomponer las fuerzas. ¿Sí? Si lo vamos a hacer por trazado, tenemos que tener en cuenta que debemos realizar las medidas lo mejor posible. Entonces tengo un eje vertical, un eje Y, y vamos a trazar un eje horizontal, un eje X. Luego debemos medir los ángulos con respecto a la vertical, que es lo que nos indican en este caso, para cada una de las cuerdas. La cuerda número 1 forma un ángulo de 60 grados y la cuerda número 2 forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Aquí tendríamos entonces las direcciones de las fuerzas. Vamos a elegir como escala que 1 centímetro sean 10 newton. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión 1, que es de 40 newton, la vamos a representar de 4 centímetros. Entonces representamos aquí con color rojo la tensión 1. Y este ángulo de acá es de 60 grados. En la letra nos decía que se encuentra en equilibrio. Al decirnos que las figuras se encuentran en equilibrio, nos están diciendo que la suma de todas las fuerzas debe ser 0, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces vamos a descomponer esta fuerza T1 en el eje Y y en el eje X. Aquí tendría tensión 1 en el eje Y que nos queda de 2 centímetros, por lo tanto serían 20 newton. Lo vamos a anotar. Tensión 1 en el eje Y, 20 newton, para después verificar cuando hagamos por trazado si obtenemos los mismos valores. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de con el eje Y, lo vamos a hacer con el eje X. Y en el eje X, vamos a hacerlo un poquito más fuerte porque no se ve. Estas líneas auxiliares, si se pueden ser borradas, mejor. Bueno, acá tenemos entonces la tensión 1 en el eje X que nos queda de 3,4 centímetros, o sea que la tensión 1 en X es de 34 newton. ¿Qué es lo que pasa? Debo anular estas fuerzas. Entonces voy a tener que representar una fuerza en sentido contrario a esta tensión 1 en X, que va a estar dada por la tensión que me hace la segunda cuerda. Entonces vamos a representar de la misma medida, es decir, del mismo módulo, pero de sentido opuesto a la otra tensión. Entonces nos quedaría de 3,4 centímetros, que sería aquí. Y aquí tendría entonces la tensión 2 en el eje X. Ya lo vamos a anotar acá. Tensión 2 en X igual 34 newton. Esta tensión 2 en el eje X saldría de descomponer una tensión 2 que está en esta dirección. Es decir, que voy a trazar una paralela al eje Y que pase por el extremo de esa tensión 2. Que sería esta que está acá. Y en este punto entonces tendría el extremo
de la tensión 2. Esto, si lo medimos, nos queda unos 6,8 centímetros. Entonces vamos a anotarnos que la tensión 2 es de 68 newton. De la misma forma que trabajamos con el eje horizontal, ahora debemos trabajar con el eje vertical. Y aquí tendría una tensión 2 en el eje Y que vamos a medir y nos queda de 5,9 centímetros. Tensión 2 en Y. 5,9 centímetros serían 59 newton. O sea que esta tensión con esta tensión se anularon. Ahora en el eje Y tengo dos tensiones. Una de, dijimos, 20 newton y una de 59 newton. Necesito anularlas con alguien. Si yo sumo esas dos, me quedaría una fuerza, peso, que sería 59, 69, 79 newton. Vamos a representarla acá, 79 newton. Entonces el peso es de 79 newton. Y aquí ya tendría todas las fuerzas. Lo que me faltaría determinar es la masa. Nosotros sabemos que el peso es la masa por la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, 79 newton es igual a la masa. Y la aceleración gravitatoria la aproximamos a 10. Para que nos queden más fáciles las cuentas, nos queda 79 newton dividido 10 metros por segundo al cuadrado. Eso es la masa. La masa es de 7,9 kilogramos. Entonces este cuerpo tiene una masa de 7,9 kilogramos. Ahora la idea es resolver el mismo ejercicio, lo único que en lugar de trazado, haciendo las cuentas y ver qué obtenemos. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar esta tensión 1 en el eje X. Si prestamos atención, esta medida y esta medida son iguales. Este es el cateto opuesto. Entonces vamos a hacer seno de 60 grados es cateto opuesto de 1x sobre la hipotenusa, que para nosotros es la tensión 1. Si yo despejo de acá T1x, me quedaría que T1x es igual a el seno de 60 grados por tensión 1. Así que T1x nos queda seno de 60 por 40 newton, tensión 1 en el eje X, nos queda seno de 60 grados por 40, nos queda 34 newton, que era lo que habíamos obtenido anteriormente. O sea que por ahora estamos geniales. Hallamos la tensión 1 en el eje X. Ahora vamos a hallar la tensión 1 en el eje Y. Entonces vamos a usar, en vez de seno, vamos a usar coseno, porque sería el cateto adyacente. Coseno de 60 grados es T1i sobre T1. Entonces, nos quedaría que está dividiendo la tensión 1, pasa multiplicando. Así que T1 en el eje Y es coseno de 60 grados por el módulo de T1. T1i entonces es coseno de 60 grados por 40 newton. T1 en el eje Y. Hacemos coseno de 60 grados por 20 newton. Por 40 newton, perdón. Coseno de 60 por
40 newton y nos queda que la tensión en el eje Y es de 20 newton, lo cual coincide con lo que habíamos calculado, así que vamos bárbaro. Terminamos de resolver la tensión, la cuerda 1, ahora vamos a resolver la cuerda 2. De la cuerda 2 sabemos que la tensión 2 en el eje X debe ser igual a la del 1, es decir, 34 newton. Vamos a hallar esta tensión ahora. Si nos fijamos, si este ángulo es de 30 grados y nosotros sabemos que este lado y este lado son iguales y este es el cateto opuesto, entonces vamos a poner así: seno de 30 grados es el cateto opuesto de 2x sobre la hipotenusa. Necesito despejar de acá. La tensión 2 está dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, y el seno de 30 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces nos quedaría que la tensión 2 es la tensión 2 en el eje X dividido el seno de 30 grados. Así que la tensión 2 es 34 newton sobre el seno de 30 grados. Tensión 2 nos queda 34 dividido el seno de 30 grados, nos queda 68 newton. Y nos había dado que la tensión 2 era 68 newton. Estamos genial. Ahora nos falta hallar la tensión 2 en el eje Y. Y si nos fijamos es el cateto adyacente al ángulo de 30. O sea que voy a usar coseno. Coseno de 30 grados es cateto adyacente de 2i sobre la hipotenusa, que es la tensión 2. Entonces nos queda, necesito hallar T2i. Simplemente esta tensión 2 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿A quién? Al coseno de 30 grados. Entonces nos queda tensión 2 en el eje Y es el coseno de 30 grados por la tensión 2 que era de 68 newton. Así que la tensión 2i es de coseno de 30 por 68 y nos queda 59 newton, que si prestamos atención o casualidad nos dio lo mismo. Esta no la marcamos, que estaba bien. Ahora, estas dos tensiones sumadas se deben anular con el peso, es decir, que el módulo del peso es igual a el módulo de la tensión 2 en el eje Y más el módulo de la tensión 1 en el eje Y. Así que el módulo del peso me queda tensión 2 en Y, que ya lo teníamos acá, es 59 newton, más tensión 1 en Y, 20 newton. Así que el módulo del peso, 59, 69, 79 newton. Y quedaría pronto entonces este ejercicio. Parece un poco largo, pero recuerden que lo resolvimos dos veces de dos distintas maneras. ¿Sí? Se puede hacer o por trazado, que es lo primero que hicimos, o por cálculos. ¿Ah? Por trazado siempre es recomendable realizarlo con los instrumentos adecuados y utilizando distintos colores para no confundirse con los vectores. Y si se hace por cálculo, siempre es aconsejable también realizar un croquis de la situación para no confundirse.